Debo haber tenido unos 5 o 7 años, no recuerdo, era chico, ¿ya? Mi memoria a esta altura es corta, pero sé que era un niño pequeño. Caminaba con un tío y no recuerdo quién era la otra persona, no sé si era otro tío o otra persona que era un amigo de un tío. Y caminábamos por entre medio de lo que era una obra de construcción que dirigía mi padre, que era, hoy día sería como un constructor civil, jefe de obra se le llama, ¿ya? Encargado de revisar que toda la obra esté bien realizada. Y estaban todavía haciendo los cimientos, me acuerdo, de lo que sería un hospital en la ciudad de Lebu, hacia el sur de Chile. Íbamos caminando y contentos, jugando, yo como todo, ya estaba un poco oscuro, estaba anocheciendo, y corríamos para allá como niños, ¿no es cierto?, saltando por allá. Y de pronto se me acabó el piso. Había un hoyo enorme, y en el sur llueve mucho, y ese hoyo estaba lleno de agua, y yo caí en ese pozo, ¿no es cierto?, y empecé a... Recuerdo que veía telas de araña alrededor, barro y todo lo demás, y yo desesperado tratando de poder salir de ese hoyo. Y de pronto veo una mano que me toma, que me levanta y me saca, mi tío. Empapado, obviamente, todo mojado. Esta anécdota me hace pensar, hermanos míos, que por la vida hay que saber dónde ponemos los pies. Hay que fijarse por dónde caminamos. No hacerlo puede ser peligroso. En mi caso no fue tan grave, aunque si no hubiera estado mi tío probablemente me ahogo. Alguien me sacó. Queridos, vivimos en un mundo complejo. Lo hemos dicho ya varias veces. Además es un mundo que hoy día nos está ofreciendo tantas alternativas y estilos de vida que todos estos prometan la felicidad y el bienestar para tu vida. Desde cosas triviales como usa este perfume y las mujeres quedarán rendidas a tus pies. ¿Sí? O las damas pueden usar otro perfume, ¿no es cierto? Y los varones seguirán la estela que tú dejarás. O compre esta ropa de marca, zapatillas de marca, ¿no es cierto? Y usted se verá. También hay cosas como la carrera que uno escoge. Si estudias esta carrera, te irá bien en la vida. O si trabajas en este lugar, realmente te dará otro plus a tu vida. Serás aquello, ¿no es cierto?, esto será aquello que te dará sentido a tu vida. Vivimos en un mundo que ofrece eso, ¿no? Siempre, constantemente. Estamos ahí bombardeados todo el tiempo por un mundo materialista, por un mundo que ofrece filosofías de vida que prometen todo. Hasta en la televisión uno puede ver, ¿no es cierto?, programas. Yo me gusta el deporte, pero tengo que pasar por un canal antes de llegar a los canales de deporte, donde regularmente hay un hombre que es una especie de gurú, un machi, no sé qué cuestión rara, no sé si lo han visto, y que mezcla Biblia, mezcla cristianismo con la Pachamama, y yo lo escucho, y de repente me quedaba escuchando, y digo yo, ¿la gente lo escucha? Bueno, yo lo estaba escuchando, pero ¿la gente le cree? Ese es el punto. Lo siguen, y el hombre dice, en estos momentos estoy viendo a alguien que está teniendo un dolor de muela. Bueno, cualquiera puede estar teniendo un dolor de muela, ¿no es cierto? No es gran cosa adivinar algo así al tuntún. Si hubiera dicho, está sufriendo dolor de muela la señorita Juanita Pérez, carnet de identidad número tanto, ahí es otra cosa. Pero no es así. Y la gente cae embaucada en eso. Y compra el producto, ¿no es cierto?, que el hombre vende. La hierba, ¿no es cierto?, que te va a ayudar. Hermanos, hay de todo. Desde cosas tan absurdas como esas hasta cosas que pueden ser más sutiles, de las cuales caemos presa. La idea que subyace tras todo esto es que usted puede encontrar una razón para vivir siguiendo ciertos patrones de vida, ciertas filosofías o creencias. Ahora, si nos trasladamos al área espiritual, la cosa a veces no parece ser diferente, ya que encontramos una variada gama de creencias o religiones que ofrecen llenar el vacío del alma, tan evidente a veces en muchas vidas, con variados mensajes. Vivimos sin duda afanados y turbados con muchas cosas, como Marta, ¿recuerdan ahí? Que no se dedicó a escuchar al Señor en el momento adecuado, sino que estaba preocupada de hacer esto y lo otro.
que está bien, tiene su lugar, tiene su momento, pero ese momento era para escuchar ¿a quién? A Jesús como su hermana. Y no somos, lamentablemente, producto de este afán de la vida, capaces de ver en quién y en dónde encontrar la verdadera razón para vivir plenamente. Lamentablemente, este vacío existencial ha estado tocando las puertas también de la iglesia. Algo no nuevo, pero en los últimos años se ha ido acrecentando. Por esta razón, hermanos, creo que es pertinente recordar y prestar atención a las palabras de nuestro Señor aquí en Mateo capítulo 7. El gran predicador inglés, y esto lo he mencionado en otros mensajes, Spurgeon, dijo que una oveja de Cristo posee dos grandes marcas, dijo él. Tiene una marca en la oreja y otra en los pies. Creo que lo dije la semana pasada, inclusive, no estoy seguro. Con esto quería destacar el hecho de que un discípulo de Cristo oye, ¿qué cosa? Las palabras de Cristo, tiene una marca en la oreja, pero también lo sigue, una marca en los pies. Otra expresión que alude a esta idea de una marca que distingue a un verdadero discípulo de Cristo es que cuando Cristo habló de permanecer, Él se comparó a una vid y a los creyentes como sus sarmientos cuando dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15:4. Este retrato, hermanos, nos ilustra esta unión vital que debe existir entre los cristianos y Jesucristo. Recuerda que la semana pasada hablé de qué cosa, qué importante es aprender a Cristo. Es decir, tener esta intimidad, esta conexión con Cristo, no conocer solamente datos, enseñanzas, doctrinas de Cristo frías, sino algo que te dé vida. Meditar y reflexionar en las palabras de Cristo al punto que tu vida esté tan bien cimentada que nada pueda, ¿no es cierto?, arrebatar el gozo que el Señor ha colocado en tu vida. Otra expresión que alude a esta idea de una marca que distingue a un verdadero discípulo de Cristo es cuando nuestro Señor habló, como dije, esto de permanecer. La palabra permanecer básicamente quiere decir establecerse, quedarse. Cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida cuando cree en Él. Nosotros dependemos de Él por la gracia y el poder de su Espíritu para obedecer su palabra. Nos adherimos, ¿no es cierto?, obedientemente a su palabra para instruirnos en cómo vivir. Y le ofrecemos también una profunda adoración y alabanza, sometiéndonos a su autoridad sobre nuestras vidas. Por lo tanto, los verdaderos cristianos conocen a Jesucristo como la única fuente sustentador de sus vidas. Y repito esto, los verdaderos cristianos conocen a Jesucristo. Y aquí yo te pregunto, ¿realmente lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Yo sé de muchas personas a través de la historia. ¿Sí? Podemos saber, en el caso de Chile, yo sé bastante de Arturo Prat, su vida, un hombre fervientemente religioso a todo esto, interesantes sus notas, sus cartas a su esposa son geniales, ¿no es cierto? Hermanos de Perú, ustedes conocen a José Grau, ¿no es cierto? Y así, y otros hermanos de otros países pueden conocer a otros hermanos, San Martín, ¿o no? Conocen de él, o mejor dicho, saben de él, pero no lo conocemos. Tal vez podemos tener retazos de su vida a través de sus biografías pero cuando la Biblia nos habla de esto, ¿no es cierto?, nos está diciendo que cuando el mensaje, lo dije la semana pasada, del Evangelio es predicado, cuando Cristo nos habla a través de su palabra, surge, ¿no es cierto?, de una manera milagrosa el reflejo y la gloria de Cristo a través de sus páginas. Y podemos no solo saber de Él, sino conocerlo íntimamente. Permanecer en Cristo, hermanos, es evidencia de una verdadera salvación en nuestras vidas. El apóstol Juan se refirió a esto cuando hablaba sobre los profesantes, cuando dijo en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, dice, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es un mensaje otra vez de advertencia el de hoy para ti, hermano mío. ¿Tú qué oyes? La permanencia, ¿no es cierto? Y no solamente me refiero a una iglesia, la permanencia en Cristo, porque tú te puedes trasladar a otro lugar a vivir y vas a ir a otra iglesia. ¿Por qué? Porque estás establecido sobre Cristo, ¿verdad?
se supone. Pero cuando uno deja de asistir a la iglesia por años, ¿no es cierto? Mucha gente habla, no, este hermano está apartado. Ojalá sea hermano, porque también podríamos dudar, porque a lo mejor nunca fue, ¿qué cosa? Un verdadero creyente. Nunca conoció, ¿a quién? A Jesús. Personas con fe genuina siempre se quedarán establecidos sobre la fe en Cristo. No se retirarán, no negarán a Cristo como el Señor, ni abandonarán su verdad. Jesús reiteró la importancia de permanecer como símbolo de fe verdadera cuando dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es, pues. Un discípulo de Cristo marca en la oreja, marca en el pie. Oye y sigue. Es triste, hermanos, conocer a creyentes que son expertos en la doctrina de la gracia, teólogos, pero carentes de la misma. Son expertos en definir misericordia, pero son unos críticos impacientes. Explican bien la soberanía de Dios, pero quieren tener el control sobre sus vidas y las vidas de otros. Conocen bien sobre el carácter de Cristo, pero sus vidas son dominadas por su mal carácter. ¿Han conocido gente así? O a lo mejor es tu reflejo también, porque tendemos a pensar en otro, pero yo estoy hablándote a ti. ¿No aflora a veces eso en nuestras vidas? Hermano, ¿qué podemos hacer ante este desequilibrio en que muchas veces nos vemos envueltos? ¿Cómo corregir esta contradicción vital en nuestra vida cristiana? La respuesta solo la podemos obtener en la creencia y la práctica de la palabra de Dios, en oír y en seguir a Cristo. Dios inspiró las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo creemos, ¿cierto? Pero para que las tuviéramos a nuestra disposición y para darle sentido a nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque es la herramienta por excelencia para nuestra salvación, para nuestra transformación, para nuestra identidad, para nuestra dirección. Es lo que el mundo hoy día busca, ser rescatado de un mundo que lo agobia. Es lo que el mundo necesita, ser transformado por el poder de Dios y no por circunstancias, ¿no es cierto?, porque eso no cambia a nadie. La identidad, hoy día tanto problema que tenemos, ¿no es cierto?, con el tema de la identidad. ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy? Hemos llegado a tal punto de desequilibrio y extravío que hoy día los jóvenes no saben si son hombre o mujer. Y algunos, ¿no es cierto?, dicen, no, yo soy gay, yo soy lesbiana, y otros son no binarios, porque no tienen ni idea qué son. En otra época esta gente estaría metida en un psiquiátrico. Pero no, hoy día lo toleramos, lo aceptamos. Hermano, tenemos un problema serio, grave, de identidad en nuestras vidas, de dirección, de saber para dónde debo guiar mi vida, hacia dónde debo ir, cuál es la razón de mi ser, de mi existencia. Por eso Isaías 55, 10 al 13, hermanos, exalta de una manera tan bella el poder transformador de la palabra de Dios, que dice, así, mira, escucha bien esto, qué hermoso, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Mire la comparación que hace ahora. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Escucha bien, la palabra de Dios oída y practicada cumplirá los propósitos de Dios. Ustedes saldrán, dice, con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo, dice, y aplaudirán los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. ¡Qué hermoso! En vez de zarzas, cipreses. En vez de mirtos, ortigas. Hay una transformación radical en la vida de aquel que oye y practica la palabra de Dios. No puede seguir siendo el mismo. Es para mí cansador y agotador que creyentes que por años han estado en la iglesia, de repente uno los exhorta y dice que pastor, yo soy así, ese es mi carácter, y yo no voy a cambiar a esta altura de la vida. ¿No vas a cambiar? ¿Dios no te puede transformar? ¿No te puede hacer dócil, tierno, amoroso, misericordioso? A veces hay creyentes antiguos en la iglesia, ancianos, que tienen una cara de
que uno no sabe si acercarse a pedirle consejo o... En el texto que nos convoca hoy encontramos una seria advertencia a aquellos que creen ser, ¿qué cosa? Discípulos de Cristo, llamándolo incluso, ¿cómo lo llaman? Señor, le dicen. Pero se identifican siguiendo otros patrones de vida, o mejor dicho, teniendo otras motivaciones a la hora de ser identificados como cristianos. Ha sido recurrente, queridos, a través de la historia del cristianismo, el desviarse del mensaje o intención original de este, siguiendo a nuestro engañoso corazón a la hora de manifestar lo que realmente somos. La mayoría de las sectas, y escuchen bien esto, la mayoría de las sectas pseudo-cristianas surgieron de iglesias históricas. ¿Sabían eso, no es cierto? Si ustedes estudian los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, venían de iglesias históricas. Crecieron en medio de enseñanzas sanas. Por eso nosotros no estamos exentos de caer en los mismos pecados, o peores, al desviarnos de la centralidad de las Escrituras y caer en esa peligrosa dicotomía entre decir que somos algo, pero no vivir conforme a qué cosa, a esa regla. Desglosando el pasaje de Mateo 7, 21 al 27, podemos notar 3 puntos claramente definidos, hermanos míos. Primero, ¿cuál es la marca de un falso discípulo? Ustedes busquen, por favor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, la primera marca de un falso discípulo es que no se somete al señorío de Cristo. No se somete. Fíjense cómo este aparente discípulo de Cristo le llama incluso Señor, Señor, 2 veces. Esta expresión no era considerada una confesión liviana en los inicios de la cristiandad, no sé si ustedes lo saben, ya que conllevaba el reconocimiento de que solo Cristo y no el emperador o el César de turno era el verdadero Curios, era la palabra que se usa aquí, el Curios, que significa Señor, en pocas palabras significa Dios. Al emperador, ¿no es cierto?, decía, tú eres el Curios, tú eres el Dios. Entonces aquí el Señor está diciendo, no todo el que me dice Curios, Curios, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice tú eres Dios, como tal, ¿no es cierto?, es un discípulo mío. En aquella época reconocer que había otro Señor, aparte del César o el emperador de turno, hermano, era ser condenado a la muerte, era estar expuesto a la muerte, porque tú tenías que solamente tener un Dios. Podías tener muchos otros dioses con minúscula, pero un solo Dios, el César. Los demás tenían que estar subordinados. Y la gente, y los cristianos de la época naciente del cristianismo, que decían, tú eres el único Dios, mi Señor Jesús. Y yo te pregunto entonces, ¿realmente llamas al Señor así cuando le hablas? ¿Lo reconoces como tu Dios? Por eso Pablo en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Hermanos míos, ¿saben que a veces se usa tan pobremente este pasaje? Predicamos el Evangelio y dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no es cierto?, y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Crees? Sí, por supuesto, lo creo. ¿Sabe lo que le estamos predicando en primer lugar nosotros a esta persona? Y esa persona sabe lo que está escuchando, lo que está reconociendo, queridos. A veces ni nosotros le tomamos el peso a esto hasta después de años. Y a veces queremos que una persona se convierta y decimos, ya eres un salvo, cuando ni siquiera tiene idea de lo que está reconociendo o diciendo. Al parecer, este aparente creyente de Mateo 7:21 se aferraba a esta expresión no en el sentido primario, original y contundente que la frase implicaba, sino como una especie de cábala, de amuleto que le traería beneficios a su vida. ¿Cuánta gente no gusta, ¿no es cierto?, al Señor de amuleto? Desde el persinarse, los futbolistas, ¿no es cierto?, o tocar la tierra, o tantas cosas que la gente tiene por ahí, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que le vaya bien en la vida. Pasan al frente de una iglesia y listo. Y nosotros también, a veces jugamos con eso, también. Sin duda, como lo he mencionado en otras ocasiones, hermanos, la mentira casi siempre está en nuestras palabras o expresiones que son dichas sin meditarlas con seriedad y sin meditar en sus implicancias. Algo que trae a mi memoria la escena de Pedro, ¿recuerdan? Y el lienzo que bajó desde el cielo en Hechos 10, ¿se acuerdan de esa imagen? ¿Ya? Específicamente el diálogo entre el Señor y Pedro, cuando el Señor le dice a Pedro en el versículo 13 del capítulo 10,
le dice, el Pedro ve el lienzo, todos los animales inmundos para ellos, no debían comerlo, pero el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro agarró el cuchillo, ¿verdad? Hizo un asado argentino, ¿no es cierto?, contundente. ¿Saben? La respuesta de Pedro es muy esclarecedora para ilustrar este punto. ¿Qué le responde Pedro al Señor en el versículo 14? Entonces Pedro dijo al Señor, Señor, no. Señor, no. ¿A quién le estás respondiendo, Pedro? ¿A quién estás desobedeciendo, Pedro? Al curioso. ¿Y te atreves a decirme no? Hermanos, un verdadero discípulo no puede desconocer la autoridad y el señorío que posee Jesús. Él es el Curios, el único que tiene autoridad sobre todo y ante cuyo señorío se doblegará toda rodilla en los últimos tiempos, dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Decir Señor, Señor en nuestras oraciones no implica, queridos, necesariamente que somos sus discípulos. Esto puede ser dicho de una manera conscientemente falsa, lo cual conlleva sin duda juicio, o puede ser basado en el engaño de nuestro corazón, como deseo explicar ahora. Por eso, otra característica de la marca de un falso discípulo es que vive sirviendo bajo motivaciones engañosas. Qué triste, queridos, y lamentable es encontrarnos llamando a Jesús Señor bajo el engaño de nuestro corazón. Pablo en 1 Corintios 3 expresa claramente que podemos ser capaces de aparentar ser discípulos de Cristo porque hablamos en lenguas, porque somos capaces de profetizar, porque tenemos comprensión de cosas misteriosas, porque tenemos conocimiento bíblico, porque tenemos una fe capaz de mover montañas, porque podemos ser generosos y estar dispuestos a dar la vida por otros, entregar mi cuerpo para ser quemado, dice la Escritura. Y sin embargo, Pablo advierte, y todo esto lo puedo realizar sin amor. No es fácil a veces, querido, ¿eh? Este es un trabajo arduo. El reconocer, Señor, estoy en tus caminos, soy tu hijo. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En aquel día les diré, hermano, yo no quiero que el Señor me diga a mí, apártate, Omar, de mí, nunca te conocí. Tú fuiste un falso predicador. Tú no enseñaste la verdad de la palabra, ni viviste la verdad de la palabra de Dios. Tiembla las rodillas pensar en algo así. Por eso la advertencia en vida siempre es buena, queridos hermanos, siempre es buena. Spurgeon decía, porque los púlpitos en la época de Spurgeon eran púlpitos que estaban en altura, no sé si se acuerdan, y subían como una especie de escalera de caracol. Se cuenta la leyenda, dicen en la historia, que mientras Spurgeon subía por esa escalera, él hacía esta siguiente oración. Señor, líbrame de pecar en las cosas santas. Señor, líbrame de pecar en las cosas santas. Él iba a hacer algo sumamente importante, predicar el Evangelio Santo de Dios. Pero él dice, incluso en esto podría yo pecar. Señor, líbrame. Líbrame. ¿No sería bueno hacer esta oración? Señor, líbrame del engaño de mi corazón. Líbrame a lo mejor de estar sirviéndote de manera fraudulenta. Líbrame a lo mejor de ser un falso discípulo, de tener una creencia errónea y falsa. Con justa razón el salmista oraba, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, no hay duda que el caminar cristiano es un caminar de constante autoexamen a la luz de las Escrituras. Por favor, no de tus sentimientos. No digas, es que hoy día siento que no soy salvo. No, hoy día soy salvo. Mañana no es por los sentimientos, es por la palabra de Dios, porque nuestros sentimientos son engañosos. De repente yo puedo estar con depresión y siento que el Señor está lejos de mí y el Señor está a mi lado. ¿Me entiendes? Porque Él dijo, yo estaré siempre contigo. El análisis tiene que ser basado en la objetividad del mensaje cristiano. Cuando el mensaje puro del Evangelio, sin añadiduras,
gobierna nuestras vidas, podemos ser guardados de vivir en el engaño y de escuchar otras voces que quieren desviarnos de la senda marcada o trazada por Dios. Cantamos un himno así. Así que mucho cuidado. Esto me lleva a una tercera característica o marca de un falso discípulo, y es que dice la Escritura que es un insensato. Dice aquí, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, dice, insensato, que edificó su casa sobre la arena. El ser humano, queridos, repite demasiadas veces los mismos errores, ¿o no? ¿Sí? ¿Están encontrados con eso? Por eso la frase, el que no aprende de la historia está destinado a cometer los mismos errores, es cierta y trágica también. En el caso, voy a dar una ilustración cercana, los incendios en la quinta región del país que azotaron a Chile, que dejaron una estela de 150 muertos, creo. Trágico, nunca había muerto tanta gente por incendio, terrible. Todavía leí por ahí, cuando no sé si unos bomberos o alguien encontraron a 2 niñitos pequeños, carbonizados, abrazados. ¿Saben, queridos? Los incendios en la quinta región se han repetido casi en los mismos lugares, una y otra vez. ¿Y saben por qué? Porque la gente ha construido en lugares que no están autorizados, en lugares no regularizados, con lo que es lo básico en la construcción. Y esto se agravó ahora cuando el ser humano con maldad, porque está comprobado, ¿no es cierto?, intencionalmente provocó los incendios. Queridos, edificar, construir, requiere de análisis, de estudio, de cálculos en el tiempo. Viene a mi mente una imagen vívida de mi padre. Como le dije, él trabajaba en la construcción cuando niño. Él siempre, en la mesa del comedor, abría los planos que él traía de la construcción, los tiraba. Ponía sus lentes, ponía sus lápices, ¿no es cierto?, una escuadra, una regla y todo lo demás, y empezaba a medir, empezaba a hacer cálculos, ¿no es cierto? Ahí, para allá, para acá, medía, remedía, lo volvía a leer, lo volvía a mirar. Yo miraba lo que hacía, no entendía ni palote, decimos en Chile, ni jota, nada, chino para mí, ¿ya? Pero él sabía cuáles eran las dimensiones de los materiales, o sea, la consistencia del material a usar. No se usa una media bolsa de cemento con 2 carretillas de arena, ¿verdad? Es 1 por 2, porque si no queda la mezcla pobre y pronto se desarma, ¿verdad? Algunos saben aquí ya. Y hay que medir 2 veces para cortar una, ¿no es cierto? Porque si no medimos bien, cortamos 2 y trabajamos el doble. Todo se aprende eso, ¿verdad? Él hacía eso constantemente porque su preocupación, ¿no es cierto?, era hacer algo bien hecho. ¿Y saben quién no era creyente en aquella época? Él se convirtió más tarde al Señor y fue un ferviente creyente, pero fue un hombre responsable que tenía, ¿no es cierto?, una ética firme de lo que significaba hacer las cosas bien. Hoy día tenemos una sociedad que hace las cosas, como dicen, al tuntún nomás, a lo que salga. Y por eso después vivimos como vivimos y sufrimos las consecuencias de nuestro estilo de vida. Aquí el Señor, queridos, hace una advertencia que no debe ser desoída, sino a la cual debemos prestar mucha atención, porque eso depende el todo de tu vida o de nuestras vidas. No seamos insensatos. Esto me lleva al segundo punto, con el cual termino, donde quiero resaltar lo siguiente. Si ya vimos las características de un falso discípulo, quiero que veamos ahora que el verdadero discípulo de Cristo se dispone a escuchar y acatar la palabra de Dios como 2 características fundamentales. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 que nuestras vidas deben estar edificadas sobre el fundamento de los, ¿recuerdan?, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Y en Hebreos 1 se nos dice por el escritor que Dios ha hablado en otro tiempo muchas veces y de diferentes maneras, pero que en estos posteriores tiempos nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Quién está hablando aquí en Mateo 7? El Hijo, Jesús, está hablando y está entregando un mensaje relevante e importante para nosotros.
Cuando uno continúa la lectura de Mateo 7 y vemos los versículos 28 y 29, podemos ver que la gente que escuchaba a Jesús se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Miren, léelo ahí. Y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien. Y los escribas, hermanos míos, nosotros al lado de los escribas no sabemos nada. Los escribas conocían la Biblia de tapa a tapa, porque se pasaban toda la vida, ¿qué cosa? Transcribiendo las escrituras. Y ustedes saben que los escribas eran tan meticulosos que escribían, contaban las letras, contaban las palabras y ponían un número al costado. Y cuando hacían una copia de esa palabra, de esa frase, escribían y tenía que coincidir todo, 26 palabras, 26 palabras. Está bien, correcto. Era tan meticuloso. Por eso que conocía la escritura de tapa a tapa. Pero sin embargo, ¿qué dice aquí la escritura? Pero les enseñaba como quien tiene autoridad. No como quien, como los escribas. Los escribas eran expertos, maestros y todo lo demás. Pero no vivían, ¿qué cosa? El poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Qué podemos destacar aquí, queridos hermanos? Que sin lugar a dudas la Escritura destaca a Jesús y su mensaje como lo central y fundamental para la vida. Escucha bien, por favor. El famoso escritor C.S. Lewis escribió y dijo: si el cristianismo es falso, no tiene importancia, deséchalo. Pero si es verdadero, es de vital importancia. Tómalo. La única cosa que no puede ser es de mediana importancia. Y hoy día vivimos en nuestra sociedad, que dicen, ¿no es cierto? Sí, a la iglesia de vez en cuando, la Biblia sí, de vez en cuando, todo poquito, ¿verdad? No mucho, no muy fanático, ¿verdad? Ni tampoco nos quedamos. Pero el Señor, ¿qué está diciendo aquí? ¿Y qué reafirma C.S. Lewis? Que si el cristianismo es falso, entonces, claro, no tiene importancia, deséchalo. ¿Para qué te molestas? Y si es verdadero, es de vital importancia, tómalo, aprópiate de él, vive basado en eso, fundamenta tu vida en eso. Pero la única cosa que no puedes reflexionar es que sea de mediana importancia. Eso sí que es grave. Y esto es la liviandad con la cual estaban aquí el Señor exhortando a las personas que estaban escuchándole. Que algunos, ¿no es cierto?, no meditaban en lo que significaba decirle Señor, Señor. No meditaban en lo que significaba construir sus vidas y fundamentar sus vidas sobre las enseñanzas de Cristo. Lo tomaban como mediana importancia. Hermanos, desde la antigüedad los constructores han usado piedras angulares. ¿Saben lo que es, no es cierto? En estos proyectos de construcción. Una piedra angular, se dice, es la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. Hoy día muchas construcciones se dice, aquí está la piedra, ¿no es cierto?, angular, pero la usan como una referencia, ¿no es cierto?, para hacer la ceremonia nomás. Casi no, en la antigüedad no era una ceremonia más, era la piedra más importante. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas, mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. La Biblia describe a Jesús como la piedra angular sobre la que se construirá su iglesia. Es lo que Jesús le remarcó a Pedro cuando dijo en Mateo 16, 18, y reconoció que Jesús era el Cristo, dijo Pedro. Y sobre esta declaración de reconocimiento de Pedro, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, solo Jesús, hermanos, es el fundamento. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida con el resto de la construcción. Todo se alineaba con esta piedra angular, como la piedra angular de la edificación de la iglesia. Jesús es nuestro estándar y medida y alineamiento sobre el cual yo edifico mi vida, porque si no voy a edificar mi vida ahí nomás, chueca. Yo les contaba esta ilustración. Un maestro de la construcción, un carpintero, le dijo a un ayudante, córtame un palo de 50 centímetros. El muchacho fue y cortó el palo de 50 centímetros. Listo. Pero para no darse el gusto de abrir la wincha y todo lo demás, ¿no es cierto?, hacer la medida, utilizó el primer palo y dijo, ya voy a cortar de acuerdo a esta medida. Y botó el primer palo, y para el tercer palo usó el segundo, desechó el segundo, y para el cuarto palo utilizó el tercer palo. ¿Saben para dónde va la cosa? ¿No? El palo ya no era de 50 centímetros. Hermanos, cualquier cosa que quitemos al Evangelio,
cualquier cosa que tú añadas al Evangelio distorsiona la verdad del Evangelio. Y por lo tanto, la vida no se edifica sobre un fundamento sólido. El libro de Isaías tiene muchas referencias al Mesías que vendría. En varios lugares hace referencia al Mesías como la piedra angular, como en esta profecía en Isaías 28, donde dice: por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, dice, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, dice. Y en el contexto, Dios habla a burladores y jactanciosos de Judá y promete enviar esta piedra angular a su precioso Hijo, que proporcionará la base firme para sus vidas si tan solo confían en Él. Y en el Nuevo Testamento, la metáfora de la piedra angular continúa, como dije. El apóstol Pablo desea que los cristianos en Éfeso conozcan mejor a Cristo y les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Miren esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, dice en él, Señor. Y además en 1 Pedro 2:6, lo que dijo Isaías siglo antes, se afirma exactamente con las mismas palabras. Pedro dice que Jesús es nuestra piedra angular, es escogida, la describe, escogida y preciosa para Dios. 1 Pedro 2:4. Hermanos, la piedra angular también es confiable, dice Pedro, y el que creyere en él no será avergonzado. Saben, desafortunadamente no todos hoy día se están alineando con la piedra angular. Algunos aceptan a Cristo, otros lo rechazan. Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, dice Mateo 12:10. Y esto se comprueba cuando uno escucha este relato. La noticia de la llegada del Mesías llega a los magos de Oriente. ¿Recuerdan en la Biblia esa escena? Ellos descendieron para traerle al Señor, cuando escucharon esto, oro, incienso y mirra. Escucharon: aquí llegó nuestra piedra angular, vamos a llevarle lo mejor. Sin embargo, cuando esa misma noticia llegó al rey Herodes en Jerusalén, su respuesta fue ¿cuál? Vamos a matarlo. Hay que deshacerse de él. Es un riesgo para el imperio. Hermanos, desde el principio Jesús fue piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y hoy día sigue siendo lo mismo, lamentablemente. La gente no considera a Jesús, ¿saben por qué? Porque no lo conocen. Si lo conociéramos el corazón de Jesús, la gente no estaría hoy día buscando satisfacer sus vidas, ¿en qué? En un sinnúmero de cosas que no le llenan. Una pregunta: ¿cómo es posible que la gente pueda rechazar la piedra preciosa, angular, elegida por Dios? ¿Saben por qué, hermanos? La respuesta es simple. Porque el ser humano hoy día, y a veces nosotros mismos, queremos construir algo diferente de lo que Dios está construyendo. Queremos construir nuestras propias vidas a nuestra manera, como se me da la gana, como yo quiero, como yo pienso, como yo creo que es lo mejor. Así como el pueblo que construía, recuerda, la Torre de Babel, se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su propio proyecto de vida. Aquellos que rechazan a Cristo, queridos, ignoran el plan de Dios a favor de ellos. El juicio se les promete a todos aquellos que rechazan a Cristo, y el que cayere sobre esta piedra, dice la Escritura, como promesa, será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. O tú edificas tu vida sobre esta piedra, o esta piedra algún día te aplastará y dirá en el reino de los cielos: no te conozco. No te conozco. Concluyo, hermanos. A la luz de lo expuesto, sería sabio analizar el estado de nuestras almas, de mi alma. ¿Sobre qué estoy edificando mi vida hoy? Este análisis no puede ser hecho en base a lo que nuestro engañoso corazón nos dice, ya lo hemos dicho, o aquellas voces externas que sin la sabiduría divina nos quieren hacer creer que lo que nos transmiten es la verdad, ¿no es cierto?, sino sobre la objetiva, sabia y eterna palabra de Dios. No hay otras alternativas. Como dijo el conocido también predicador Spurgeon otra vez, y esto me llamó la atención, es hermoso, escúchenlo. Este libro, dijo, hablando de la Biblia, es la escritura del Dios viviente.
Cada letra fue escrita con un dedo todopoderoso. Cada frase fue dictada por el Espíritu Santo. En otras palabras, dice, el Señor soberano del cielo y de la tierra es el autor último de cada palabra de la Biblia. Y eso significa algo maravilloso, asombroso, glorioso. Dios, dice, nos habla. Dios nos habla. ¿Seremos oidores, por lo tanto, practicantes de la revelación bíblica, que edifican sus vidas sobre la roca que es Cristo? ¿O seguiremos escuchando voces engañosas que solo nos llevan a la perdición, a la condenación? El gran predicador y escritor John Stott, un anglicano, dijo: el paisaje cristiano está lleno de torres abandonadas a medio construir. Las ruinas, dice él, de quienes comenzaron a construir y no pudieron terminar porque miles de personas siguen haciendo caso omiso a la advertencia de Cristo y planifican seguirlo sin primero hacer una pausa para reflexionar sobre el costo de hacerlo, sobre saber sobre qué están edificando sus vidas. ¿Somos constructores sabios o insensatos? ¿Estamos edificando sobre la roca eterna, preciosa que es Cristo, o sobre las arenas movedizas de un mundo que promete mucho, pero que al final te lo quita todo? Ahí está el Evangelio para nuestras vidas. ¿Lo considerarás vital? ¿Lo considerarás sin importancia? Pero no, por favor, no lo consideres de mediana importancia. No, es de vital importancia. Amén. Oremos.